Muy bien, de nuevo buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el encuentro con Casas Vacías de Brenda Navarro. Esta noche pues es muy especial porque comenzamos, es la penúltima reunión de 2024 del octavo ciclo de lecturas alrededor de autoras latinoamericanas contemporáneas. Brenda Navarro, quiero contarles de ellas un poco, es una escritora mexicana muy joven, tiene en este momento 42 años. Dirige un proyecto editorial muy importante, que es el proyecto digital Enjambre Literario. Esta mujer tiene además máster en estudios de mujeres, género, ciudadanía de la Universidad de Barcelona, en España, donde reside actualmente. Es especialista en economía feminista y es socióloga por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es parte de la Asociación Internacional de Feministas Economistas. Es parte de la Asociación Clásicas y Modernas, una organización española para la igualdad de género. Trabaja en temas relacionados con migraciones, además en la Fundación Por Causa en Madrid, España, y colabora con Pícara Magazine. Esta mujer ha participado de varias antologías a nivel latinoamericano. En España también estuvo en una antología del cuento mexicano, y en otras antologías en México, y tiene tres obras que son bastante representativas de su estilo, ¿no? El primero, el primero que ella publicó fue exactamente Casas Vacías en 2018, Tsunami en 2020 y Cenizas en la Boca, que es uno de sus más recientes trabajos en 2022. Eh, Brenda Navarro nos presenta una obra muy importante, yo creo, porque aborda a través de Casas Vacías temas como, bueno, la maternidad, que es el tema que conecta, pero tiene otros temas que son antes de nuestra época de muy difícil encuentro en la literatura y más desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, la ausencia del consentimiento sexual, la violencia intrafamiliar, el aborto, la estigmatización social del aborto, la violencia institucional de la salud pública hacia las mujeres, el acoso callejero, em, la intimidación, el miedo, la soledad, la incomprensión, lo que significa ese lado oscuro de la maternidad, que impone una sobrecarga emocional y física a las mujeres, ¿cierto? Creo que esta mujer nos pone en una dinámica para poder generar quiebres necesarios, actuales, en el concepto de lo que son las maternidades. Nos pone también en un tema que es de un dolor innombrable, a tal punto que no se aborda, que es la desaparición de los niños, ¿sí? Y pues la falta de empatía gubernamental y la falta de empatía social, porque de alguna manera ser madre parece que es un camino que conduce de una manera u otra siempre a la culpa, ¿no? Nos pone esta mujer frente a unas maternidades muy complejas, a unas maternidades vertiginosas, oscuras, brutalmente honestas, y que sí, necesariamente nos ponen también un espejo al frente, ¿no? Eh, y es increíble porque estas casas vacías que somos las mujeres, parece que son vacías para poder ser llenadas de culpa, y como la culpa son los barrotes que se nos imponen para no poder generar una presencia, una habitancia en nuestras propias vidas, como esas casas vacías.
que quiere el sistema patriarcal que seamos, pues realmente se necesita para no poder ser habitadas por nuestra propia luz, sino ser un poco como para otros siempre, ¿no? Para siempre tener, y bueno, la culpa yo creo que es muy interesante porque nos pone frente a la culpa de haber parido, a la culpa de parir un niño con autismo o de escoger al niño con autismo, de no haber abortado, pero de pensar el aborto como una opción, de tener aborto espontáneo, de sentir deseo por un hombre o por el otro, de querer compartir el amor con otra persona, de distraerse, de perder el hijo en un hospital o de perderlo en un parque, ¿cierto? De perder al hijo en la propia casa, de querer ser madre o de no querer ser madre, de ser víctima de violencia, la culpa de ser víctima de violencia o de ser victimaria también, de sentir dolor, de sentir enojo, de tener pensamientos malos, de reír, de respirar, de ser una persona, de ser un ser humano, además de ser madre. Entonces, gracias por darse a leer, gracias por compartir esta lectura y bueno, ¿qué nos trajo Casas Vacías de Brenda Navarro? ¿Qué hay? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos va dejando estos personajes? Además que no tienen nombre, ¿no? Uno es, podríamos llamarla a una la madre de Daniel, a la otra la madre de Leonel, o a una la mujer de Frank, o a otra la mujer de Rafael, pero ninguno de los personajes tiene nombre. ¿Será que empezamos por ahí? La drama no, y además no. Pero entonces, ¿Cómo nominar a estas mujeres? Además, son unas narraciones en primera persona muy intensas, que es increíble esta mujer, cómo es capaz de darles voz tan diferenciadas a cada una, cómo cada una va teniendo una entidad propia y cómo uno es capaz de diferenciar estas voces y cómo cada una tiene unas líneas cronológicas muy dicientes, ¿no? Yo, cómo empezamos por llamar a esos personajes. Catalina, buenas noches. hola, buenas noches. Pues a mí creo que es lo que más me impactó, ver esta historia como en un lado A y en un lado B, porque, digamos, creo que hubiera sido insostenible para mí leerme solamente la voz de la madre que perdió al hijo. Creo que no, no me hubiera aguantado todo el libro y hubiera sido demasiado angustiante. Y creo que esta forma de ellas no estar y estar de alguna vez contando la historia, nos puede mostrar que a veces como las decisiones difíciles de la vida puede que no las justifiquemos, pero las podemos entender. Me gusta mucho la voz de la mamá de Lionel porque pues no, claramente hay muchas cosas de su pensamiento que nos confrontan y dice, bueno, ¿en qué momento? Y ella misma se confronta, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Uno entiende el por qué, y eso me parece que es una forma muy hábil porque además son voces que tienen una personalidad completamente diferente, en la misma tipografía, o sea, siendo que editorialmente está muy bien logrado. A mí me hizo pensar mucho en un libro que salió este año que se llama Troika de Isabel Zapata y que cuenta la historia de, pues básicamente de una hija que está con su madre y un perro y que en la mitad de la historia el perro muere y uno entiende en la otra parte por qué la nana tuvo que matar al perro. Bueno, entonces me parece muy interesante porque son este tipo de historias que siento que no dejan moralismos, que finalmente uno ve toda como la gama de grises. Bueno, un punto en particular me impresionó mucho y es con respecto a la fecha del nacimiento de ambos niños. Es como si los dos niños fueran dos personas y que en la historia de su madre biológica, pues ella dice que es Piscis y que es Piscis y que toda su personalidad es pisciana, lo cual quisiera decir que, pues, que nació alrededor del mes de febrero y me impactó muchísimo el decidir una fecha aleatoria para el cumpleaños de Lionel, eh, tomando una fecha en el calendario que es del 1 de enero. Eso me voló la cabeza como si le hubieran creado dos personalidades diferentes a una misma persona.
y ya, o sea, estoy muy impactada. Necesito terminarlo porque siento que ya no aguanto más. Es una historia que me está generando mucha incomodidad, probablemente más que Mariana Enríquez. Es insoportable. La angustia, la ansiedad, siento que es un escenario muy, pues yo no sé, para mí es como la peor pesadilla, eh, pero creo que justamente ella logra que sintamos lo que los narradores están sintiendo: culpa, angustia, frustración. Entonces, por ahora, pues siento que está muy bien logrado. Es cierto, es la peor pesadilla. Yo sueño todavía con perder a mis hijos y ya, y ya son adultos y todavía mi peor pesadilla es que se me vayan a perder. Entonces, a mí me parece una cosa tan magistral que esta mujer coja esa beta, que yo creo que es un terror común de las mamás, para poder meter ahí, digamos, la línea por donde se mete a la oscuridad, ¿no? O sea, el filón donde esta mujer logra meterse, pues es un terror bastante común. Y lo que hablas de las fechas del 1 de enero y el otro el 26 de febrero es muy interesante. Y uno de los datos que encontré es que hay una referencia al asesinato de Miguel Ángel Blanco, que es el 13 de julio de 1997. Entonces, la historia, ese es de esas ruta de migas que la escritora deja para poder contextualizar de qué momento histórico está hablando. Jimena, buenas noches. Hola. Pues ha sido muy intensa la lectura de este libro porque trae, no, y que para mí ha sido un poquito confuso y no sé si porque también estoy viajando, entonces no he podido como cogerle el ritmo a todos los cuentos, pero siempre creí que estaba hablando de la misma persona, pero que esa misma persona estaba contando su historia de cuando era más joven, las relaciones que ella tuvo antes, cómo ella siempre ha estado manejando relaciones muy violentas, hombres que no la han valorado, y ella por su deseo de identidad y de libertad, de decidir qué es lo que ella quiere, el hombre no la respeta por ese mismo aspecto. Y, la usa realmente. Entonces, esa parte de la comparación de cuando ella está joven y tiene esa relación de violencia creo que con Rafael, y la situación que se presenta con el asesinato de la hermana no, de Frank. Entonces, es esa comparación de esas dos situaciones donde la mujer calla los miedos y calla la posibilidad de defenderse, porque además el hombre tiene más fuerza, entonces la mujer siempre se va a sentir que está en un nivel más en desventaja. Esa parte siempre me ha parecido muy, muy dolorosa de la mujer violentada, porque existe esa situación donde hay una necesidad de liberarse, una necesidad de hacerse respetar, pero a la vez es un miedo que pueda suceder lo que le sucedió a la esposa, a la hermana de Frank. Am, yo pienso que de todos modos toda la descripción que ella hace en cuanto al embarazo es dolorosísima. Am, y obviamente la angustia de la pérdida del hijo en el parque es toda una evaluación de ella como madre, ¿no? Que fue buena madre, que ella debió haber estado más atenta, que no debería estar hablando con el teléfono, que todas estas culpas que estabas mencionando tú en la introducción, am, hace que uno piense también cómo es que el medio social también genera esa presión a la mujer, de que es tu culpa, ¿no? Es el hecho de que tú no fuiste buena madre.
la relación que ella tiene con la mamá de Frank en España, para traerse a la hija de la hermana. So, es toda esta mezcla de, de balance, donde la mujer está siempre evaluándose en su rol de madre, de mujer, de esposa, de mujer activa sexualmente, saber cuáles son sus deseos, cómo satisfacerse a sí misma, cómo decirle a su pareja que ella también tiene deseos diferentes y que él puede satisfacerlos, pero no hay esa reciprocidad, por diferentes circunstancias y culturalmente, ¿cierto? A la hora de la verdad, cuando estaba joven estaba en México, y cuando estaba ya en el matrimonio estaba en España con Frank. Entonces hay toda esta variedad de elementos que va a generar, la, la diferencia y casi la similitud de lo que sucede en las diferentes sociedades con la mujer. Es intensa, la descripción de ella en sus relatos es intensa. Eh, me, la parte en que estaba leyendo, la última parte que leí, fue toda la descripción de lo que hace la niña cuando escucha que el papá está matando a la mamá. Ay, un documento espeluznante, y ver que la niña tiene esa capacidad de todavía, dar, el amor de niña, de infante, am, de inclusive hasta solidaridad, con la nueva mamá, pues, que además la rechaza. Que, pues, esa parte ay, Dios mío, ¿qué pasa? Pero, pues ella también estaba pasando por circunstancias muy difíciles. Ahí vamos, es intenso, y siento que, la descripción de Navarro es, es, es con toda la intención de hacerlo sentir a uno hasta los huesos. Sí, es esa parte de en dónde está uno, en esas circunstancias. Gracias. A ti, Jimena. Sí, no sé. Es muy especial porque sí se siente que es eso lo que la autora quiere causar, ¿no? Es el viaje emocional al que lleva al lector. No es una coincidencia, además, esa simetría que tienen estos dos personajes, la madre de Daniel, la madre de Leonel, estas dos mujeres que podrían llegar a considerarse aún antagonistas, pero realmente estas mujeres no son antagonistas. Hay un antagonismo mayor en la existencia de estas dos mujeres, y que tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con lo que existe ahí. Y algo que decía Catalina ahora es cierto, cómo esa polifonía nos lleva a entender el lado opuesto, el lado contrario, en cómo es tan fácil condenar a esta mujer que se roba el niño del parque. eh, Cómo resultaría de fácil de condenarla, acusarla, llevarla al patíbulo, ¿no? Si no conociéramos su propia voz, esa voz, que además está en el otro extremo, porque la mamá de Daniel, para la mamá de Daniel, la maternidad ha sido una desgracia, y en cambio para esta mujer, la mamá de Leonel, para la mamá de Daniel es una desgracia, para la mamá de Leonel, la maternidad es algo absolutamente inherente. Además, anda buscando algo que nunca ha tenido, que es tener una familia. Y dice, además, quiero tener una hija para que la hija no sea lo que yo soy, ni lo que mi mamá ha sido. Entonces, son unas voces muy interesantes, muy profundas, de muchísimas capas, de muchísimas intersecciones.
Y lo que hablaba Jimena ahora sobre el feminicidio del que es víctima la madre de Nagore, pues hay que ver una cosa que es realmente eh, todavía espeluznante, y es que en España no está tipificado el feminicidio. En España todavía hay una legislación en la cual, que es una ley orgánica, ¿cierto? Que no contempla realmente la tipificación del feminicidio, sino que realmente es sanciona, pues claro, con prisión, pero no con la severidad que debe ser sancionado. Y en ese caso, creo que nosotros en Colombia tenemos unos avances que es muy importante saber que a nivel internacional, pues son vanguardistas, ¿no? Por el otro lado, la chica en México, cuando tiene el aborto no causado, pues es víctima del sistema de salud, ¿sí? Entonces es que son unas líneas muy finas que logra poner Brenda Navarro en este libro, y que nos ponen frente a cosas naturalizadas para nosotras, por cuanto han sido realmente invisibles, ¿no? Entonces, que se pongan en la literatura, que se pongan en el contexto del arte, pues no deja de asombrar, porque lo saca de esa invisibilidad que lo hace cotidiano. Entonces, es muy interesante, además porque geográficamente tenemos a España, tenemos a México y tenemos tres lugares claves para lo que pasó, ¿no? Que tenemos tres lugares de encuentro de estas dos madres de ese niño, que son una casa muy rica, ¿no? Y es increíble cómo narra esta mujer que le produce esta casa tan espectacular, tan rica, ¿no? Cómo se siente ahí. Después, la misma casa en la que ella hace las paletas para la fiesta de Daniel. Y tercero, el parque. Entonces, ahí se cruzan ellas, pero no se ven, ella no la ve, ella es una mujer, esa segunda mamá, esa mamá que roba a ese niño, es una mujer invisible para los ojos de la primera. Muy bien, por acá, ¿quién estaba pidiendo? Creo que Florelba me estaba poniendo acá en el chat. Sí, señora. Florelba, hola, Sí, buenas noches, buenas buenas noches. noches. No, yo lo leí de carrera, pero lo estoy volviendo a leer al comienzo. Me parece demasiado tenaz, digamos, se estrella uno con todas esas problemáticas y me parece que el papel de esta escritora como activista, como feminista, deja en esa obra muchas problemáticas que uno, desde mi papel como educadora, los percibí. Una de las cosas es la cultura machista, pero como uno como mujer se deja llevar de eso. Lo digo porque, por ejemplo, la mamá de, de Leonel dice, soy de esas mujeres que prefiere estar con el hombre aunque no las quiera. Son supremamente maltratadas, pero sin embargo, el miedo a estar solas hace que aguanten, digamos. Esa es una problemática pues que se ve. La otra problemática que veo es de carácter social, donde hay condiciones laborales tenaces a las que ahí se expresan como trabajadores. Lo digo por la muerte del obrero que murió por allá en un hueco o algo así. O sea, son condiciones laborales también condiciones políticas, ¿no? O sea, se deja ver una cantidad en ese contexto de problemáticas que uno no sabe cuál es peor, no sabe cuál es peor y se siente uno como muy conmovido, o de cierta manera yo lo que siento a veces es como rabia de ver cómo no se superan a veces esas situaciones donde están inmersas las dos protagonistas, ¿sí? Como Vladimir también con su indiferencia, con su poco apoyo,
Rafael con su tremenda brutalidad en sus relaciones, en su violencia física, Vladimir con su violencia psicológica de alguna manera. Y pues eso es supremamente, para mí, impactante y me desestabiliza, pero sin embargo no es masoquista y lo lee. El otro problema que también toma ahí es de los desaparecidos. Ahí habla de un niño, pero cuando dice ella que es un desaparecido, es un fantasma que te persigue como si fuera parte de una esquizofrenia. Y ahí creo que alcanza por ahí a hacer referencia cómo la desaparición de un ser querido es más terrible que la muerte misma, porque no alcanza a saber qué pasó, dónde está, qué está viviendo, porque si sabe que muere, al menos sabe dónde encontrarlo, dónde hacerle homenaje. Entonces me parece que hay situaciones políticas, económicas, ¿sí? De situaciones de mujer y de los niños, porque la otra parte que me parece tenaz es la vida de Nagore. Nagore no lleva una vida fácil, es una niña de alguna manera discriminada en el trato familiar y yo creo que eso es un sufrimiento también para alguien, ¿no? Como ser humano. Me parece que yo como que encuentro infinidad de problemáticas que no sé ni cuál es peor, pero sí, eso lo simbra a uno muchísimo. Sí, ese sería mi punto de vista. Florelba, muchas gracias. Además, porque traes el sufrimiento de los desaparecidos que es invisibilizado. Hay un dato muy especial y es que Colombia y México están alrededor del mismo número de desaparecidos. En Colombia rondan los 100.000 desaparecidos desde 1950 a 2024 y esos desaparecidos, ¿quién los reclama? ¿Cierto? ¿Por qué desaparecen personas? ¿Sí? Y son multifactores los que llevan a este fenómeno que lleva pues un sufrimiento infinito. Tanto que una de las protagonistas de la novela dice, sería preferible saberlo muerto, ¿no? Tener una tumba donde ir a llorar. Y es increíble cómo los desaparecidos y esos cuerpos, esas tumbas, esos indicios son la lucha de centenares de personas en Colombia que no tienen voz que no tienen una voz social que los ampare, que los respalde. A nosotros ya nos figuró los desaparecidos y uno más y uno menos y parece que no fueran nuestros, que fuera solamente problema de los familiares o como víctimas que algo tienen la culpa por haber desaparecido. Y acá estamos alrededor de los 100.000 desaparecidos, pero en México hay una cifra más o menos parecida, de 116.800 personas desaparecidas y no localizadas, ¿cierto? Aquí hay más hombres desaparecidos que mujeres desaparecidas y son desapariciones forzadas que reconoce Amnistía Internacional, pero ¿dónde están? ¿Quién los lucha? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la sociedad civil reclamando la verdad de estas personas? Porque un ser humano no desaparece porque así. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y todos. Para mí, lo que llevo del libro, encuentro como cuatro voces, la voz de la niña, la voz de la mamá, la voz de las dos mujeres, y todas giran como en torno a una serie de contradicciones. O sea, a veces el maltrato de una voz femenina contra la niña, a veces el maltrato y casi la permisión del maltrato de la mamá hacia la nuera o hacia la hija. Entonces, sí, y ese maltrato que reciben ellas también de una manera en medio de un contraste muy grande, como lo señaló Floral hace un momentico, un contraste social muy fuerte. La diferencia social entre una voz de la mamá
de Lionel, de Daniel, y la otra voz de la mamá también, en medio de lo precario, de la sobrevivencia que se tenía, ¿no? El maltrato de la mamá con el hijo, que después desaparece en un tema laboral, como señalan hace un momentico, eh, y que desaparece y finalmente queda ahí como en el limbo, ¿no? Y hay un hilo también que tiene que ver con la migración, todo el sueño americano, todo la posibilidad de viajar a los Estados Unidos, pero en medio de ese hilo narrativo aparecen las 72 desaparecidos migrantes que fueron en el 2010. ¿Se acuerdan tal vez un escándalo que hubo de 72 desaparecidos migrantes ecuatorianos, brasileros, mujeres, hombres, que iban a cruzar la frontera y que murieron, ¿no? Que eso llaman la masacre de San Fernando, en la frontera entre México y Estados Unidos en el 2000. Y ella menciona eso muy sutilmente, la muerte cuando Rafael se iba a ir y finalmente se regresó, que nunca supo por qué, al tercer día no dijo nada de por qué se había regresado. Y ella menciona ahí en esa parte como la muerte o desaparición de 72 personas. Entonces sí hay una serie como de elementos que visibilizan esas contradicciones del machismo, pero también de la migración, también de las diferencias sociales, el abuso a los niños, la situación de salud y la sanción por situaciones como el aborto o la situación pues que ella estaba viviendo de pérdida de su bebé. Entonces hay muchos elementos allí que lo confrontan a uno mucho en esa lectura. Y esas son como las reflexiones que hago de lo que se ha leído hasta el momento. Gracias. Gracias, José Antonio. Y es que hay que ver que ni esos 72 migrantes que señala el relato de la madre de Leonel tienen una reclamación, ¿no? No causan indignidad, simplemente pasan de largo como la desaparición de Daniel tampoco. O sea, no hay un amparo frente a las violencias que además creo que era Jimena que nos decía que eran tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? Que era abrumador realmente. Yo creo eh, que es un grito, es un grito que devela, que es una epifanía, que devela además en 130 páginas, una vorágine, una enorme cantidad, un vértigo de violencias que uno dice, ah, ¿me son ajenas? Y no, y no son ajenas. Gladys, buenas noches. Buenas noches. Hola. Bueno, espero como poder transmitir claramente lo que voy a decir. Es que estoy como un poco confundida en lo que quise. Tengo muchas cosas que decir que no sé qué decir, mejor dicho. Yo voy en la mitad del libro, empezando la segunda parte. Em, Quisiera como una pregunta me hago una pregunta a raíz de todos los libros que hemos leído este año que tocan la problemática de las mujeres. Y es, bueno, pues que uno piensa que nosotras mismas tenemos que hablar, como ser la primera voz de las que hablamos de nuestras propias problemas y se nota y se muestra la mirada sobre el machismo desde un punto de vista femenino. Pero cuando el resto de la sociedad va a empezar a hablar de las problemáticas femeninas, ¿sí? No hay una voz masculina que hable de las problemáticas femeninas, aunque otras personas dirían, ¿por qué nos hablan? ¿O por qué nos hacen una historia externa a nosotras? Entonces yo veo como que somos mujeres hablando de nosotras mismas y por eso cuando uno ve aquí en los participantes, algunos de los señores que pueden hablar de esta problemática, yo realmente me siento contenta, ¿sí? De que también haya la otra parte dialogando sobre las posibilidades que muestran estas autoras. En segundo lugar, de este libro, yo pienso, a mí me causa desesperación.
Este y el de la profesora que secuestran son dos libros que me causaron mucho dolor. Más el otro. El otro sí yo no lo pude terminar. ¿Sí? Me causa dolor porque veo, no sé si es por mi tendencia a encontrar respuestas, yo soy de la línea de las ciencias. Entonces yo, por ejemplo, analizo que las preguntas que se hacen las dos mujeres de esta historia realmente no son preguntas, son afirmaciones metidas en interrogaciones, porque son afirmaciones que no tienen respuesta, ¿sí? Y es un serial y serial y serial de problemas que uno no sabe dónde agarrarse. Entonces yo agarrarme de uno nomás. Y es cuando ella se hace como de pronto, ellas en su afán de pensar en sus propios problemas, em, como que mm, maltratan a otros, reproducen eso que les está causando dolor a ellas, lo reproducen. Por ejemplo, cuando la primera historia, la de Daniel, ella se pregunta frente a la niña, ¿por qué siento tanto y por qué los demás no? ¿Qué los hace especiales? ¿Qué partida de dados les ha tocado para tener una vida normal? Que ella se pregunta por qué la niña, cuando está diciendo que la niña que coma esto, que le pique las cosas para que crean que está preocupándose por ella, pero ella está haciéndole una crítica a la niña de por qué no siente dolor. Y entonces yo pienso que nosotros tendemos a creer que nuestro sufrimiento es mayor que el de los demás, que la forma como manifestamos el dolor, cada uno de nosotros, es la correcta, que los demás no sienten tanto como uno, ¿sí? Y que incluso es casi una obligación sufrir. Y más eso en nosotras las mujeres, como que estamos obligadas a sufrir. Em, eh, ¿Qué papel le asignamos entonces a los otros en nuestro dolor? ¿Cuál papel se le asigna al padre del niño? ¿Cuál papel me asigno yo misma al dolor, frente al dolor? ¿Cuál papel le asigno a los otros hijos frente al dolor? Inclusive me acordaba de una película que hace poquito, la que fue premiada como Premio Macondo, que se llama El otro hijo, y es como de pronto el dolor que es validado es el dolor de la madre que pierde el hijo, pero no se piensa en el otro adolescente, cómo está enfrentando la muerte del hermano, por ejemplo. ¿Cuál es el dolor más importante? ¿O todos son importantes? ¿Y qué hacemos nosotros frente al dolor del otro? Em, También me preguntaba, por ejemplo, mm, ¿cómo es que en estas historias los hijos son un recurso, criticando la palabra recurso, que nos tiene en problemados con el ambiente y cómo es que es un recurso para formar una familia? ¿Hasta dónde eh, es un objeto o sea, cómo nosotros nos criticamos como objeto, pero somos capaces de poner a los hijos también como objeto para para formar una familia, para formar una relación aparentemente equilibrada, porque la escogencia es que quiero que me hagan quiero que me hagan como si fuera una propiedad, una hija, ¿sí? ¿Cuál es la incapacidad en estas dos mujeres para, para poder como reflexionar? Pero esta última que estoy diciendo, no sé si será porque yo tiendo a buscar respuestas pues la autora deja son cosas abiertas, los problemas planteados, ¿sí? Ahí dejaría yo mi intervención. Mm. Gladys, como nos dices, una de las cosas que parece que más nos trae Brenda Navarro con Casas Vacías es la enorme cantidad de capas que tiene la historia, la enorme cantidad de capas y los hilos que podemos alar y alar y alar y vamos a tener una conversa muy rica. En ese sentido, yo creo que esta novela es una novela eh, muy rica, muy abundante
en cuanto hay una enorme cantidad de capas que toca y una enorme cantidad de capas que nos toca a nosotros, que podemos ver, que podemos sentir, que podemos hablar. Quiero decirte y decirles a ustedes que yo también celebro muchísimo la presencia de los hombres de este espacio de la comunidad lectora, de José Antonio, de Leandro, de Juan, de, ¿quién, quién Jairo, Jairo. de Jairo, porque realmente son muy pocos hombres quienes están dispuestos a este diálogo tan fundamental para lograr puntos de conversación, puntos de diálogo social, puntos de diálogo familiar, puntos de diálogo comunitario que expanda toda esta conversa absolutamente necesaria acerca de las múltiples problemáticas, violencias a las que estamos sometidas las mujeres, pero también a nuevos imaginarios, a nuevas formas de encontrar caminos juntos y juntas para poder lograr nuevas formas de amarse, nuevas formas de ser familia, nuevas formas de andar juntos que rompan ese designio valle de lágrimas que las religiones, que la sociedad misma nos ha impuesto a nosotras y que nosotras pues no estamos exentas de esto. Ya Gladys nos decía cómo las mujeres infligimos dolor también a las otras mujeres, ¿cierto? Y es porque, y creo que hablábamos hace como 15 días de Margaret Atwood, de El cuento de la criada, y cómo realmente es el patriarcado es un sistema de opresión tan perfecto que realmente opera porque nosotras lo tenemos dentro, le llevamos la impronta por dentro y entonces, por ejemplo, en el cuento de Margaret Atwood, los hombres no ni siquiera se untan en la parte de reproducir el sistema, sino que para eso tienen unos personajes que se llaman las tías, que son las que dicen, usted debe ser madre, usted debe ser esto, y controlan. El control que se hace además de parte de las mismas mujeres, todo lo que reproducimos hacia afuera, hacia otras y hacia nosotras mismas, pues es lo que fundamentalmente sostiene un sistema de opresión que lastimosamente pues hemos tenido en milenios y nos ha impedido tener unas sociedades más paritarias, más felices, más respetuosas de los seres y por supuesto de la naturaleza también, porque ahí tiene que ver. Entonces, muy importante que estén Leandro, que esté José Antonio, que estén todos los hombres también que puedan y que puedan participar, que se interesen por las voces de las escritoras. Por esas historias que no han sido contadas. Entonces, siempre es muy importante expandir, inviten a sus compañeros, inviten a sus hijos para que puedan leer otras obras, otras formas de puntos de vista de la realidad, que creo que eso es lo que nos brindan las escritoras de una manera muy contundente. Entonces, afortunadamente, yo creo que vamos avanzando en esos espacios de diálogo y ojalá cada vez podamos crecer más la conversa y nosotras como mujeres darnos cuenta del artificio eh, de opresión que hay para poder liberar esos nudos, para poder generar otras formas necesarias y urgentes. Gloria Nao, buenas noches, qué alegría. ¿Cómo estás? Hola, Verita, muy Hola, bien. Gloria. Aquí llegando, estoy en el círculo iniciando y cerrando. Por cosas de la vida, solo pude estar en enero y ahora pues con esta obra de Brenda Navarro que ha sido así bien fuerte, bien conmovedora, como, bueno,
siento que Gladys me robó muchas de mis ideas, ¿eh? Pero sí estuve muy conectada con lo que Gladys planteaba en términos de que, bueno, y lo que han planteado muchas de las compañeras y compañeros que han hablado, que son muchas las problemáticas sociales, pero también lo que he leído hasta el momento, porque solo alcancé a leer una parte pues de la otra mujer. Entonces pues no estoy así como muy enterada, pero pues la primera parte que leí, fue bastante angustiante. Si yo puedo describir una emoción que vivió en mí mientras estuve leyendo, fue la angustia, eh, también como pensar lo que ha sucedido últimamente, pues bueno, últimamente no, ha sucedido mucho antes, pero lo que ha venido pasando con las niñas desaparecidas, con los niños desaparecidos, entonces fue como también mirar eso, ¿no? Como toda la angustia y todo lo que viven las madres de esas niñas, de esos niños, que cada vez son más, que aparecen en las noticias, que ya se vuelve como un panorama normal y como que todo lo que se vive y como que la sociedad y como si nada pasara, el Estado, bueno, en fin, o sea, o hacemos algo, pero pues lo que hacemos más allá de manifestarnos y demás en las calles, pues no pasa nada más y o sea, sigue pasando y pues todo el dolor que pueden estar viviendo las madres y bueno, y todas las familias, ¿no? Porque ahí también un poco de lo que decían las compañeras, ¿no? Cómo se vive el dolor de cada quien de la familia, no lo sabemos, como que está muy marcado es el de la madre, eh, pero pues un momento, pues yo no soy madre, pero un momento en que también sentí mucho de lo que sentía la madre de Daniel, ¿no? O sea, como que cuando ella expresaba, por ejemplo, temas relacionados con el dolor, yo a veces también me preguntaba eso, cuando uno está metido en sus emociones, como que hay momentos como que si uno está con un dolor, como que no quisiera que nadie más, o sea, que todos pudieran saber que te duele y como que cómo los otros pueden ser felices o qué sé yo, seguir con su vida si yo estoy viviendo este dolor tan fuerte. O sea, como que uno también a veces en medio de esas emociones o esas angustias, como que a veces se mete en esas casas vacías, ¿no? Como si no existiera nada más ni nadie más. Eh, Muy fuerte también me pareció la situación que vive Nagore. Me parece que, o sea, veía a esa niña y como que, uff, también me sentía como muy abrumada por su situación, aunque pues ella pareciera estar tranquila, pero como que con toda la descripción que hacían la mamá de Daniel me parecía muy doloroso esa situación. Y bueno, o sea, creo que Brenda nos mete como en me gustó mucho, aunque sentí mucha angustia, pero me gustó mucho porque como que me hacía ver como lo humano, como esa parte humana, muy humana que nadie dice, que todo mundo puede llevar como su emoción, su sentimiento, pero nadie es capaz de ponerlo tan, tan de frente y tan a flor de piel como lo hace Brenda. Entonces me gustó mucho esa parte, por más angustiante que fuera. Bueno, eso un poco, ¿verdad? Bueno, Gloria, muchas gracias y muy lindo tenerte aquí. Es muy lindo además porque en este espacio siempre lo mantenemos calientito. Es un espacio que se mantiene calientito y a veces pues es justamente para eso, ¿no? Ese que lleguen y que sepan que es un espacio habitado, que es un espacio que los y las espera para poder hablar
de temas que además son muy difíciles de abordar. Yo creo que difícilmente en un espacio diferente a este somos capaces de hablar de la maternidad y la culpa, de todos los temas que nos han abordado en estas temporadas de lecturas. Entonces, esa es la función, mantener calientico este espacio para que cuando ustedes sientan el pulso de estar aquí, sepan que hay un lugar esperándoles además. Una cosa que se me olvidaba, me acordé con lo que tú decías, que a ti todavía te da, ¿cómo es? No me acuerdo bien la palabra que usabas, pero que todavía te da miedo, creo, bueno, no sé, Temor, que temor. se pierdan tus hijos, algo así. Y me hiciste acordar que mi mamá también me dice que ella a veces tiene esa pesadilla, como que nosotros nos perdemos. Entonces me parecía muy curioso escucharte eso y que fuera como algo tan compartido, ¿no? Entre las madres, no sé, eso también hay. Sí, yo creo que podemos hacer una encuesta entre las que somos madres aquí, quienes hemos sentido terror y es uno de los terrores más, pero más profundos de que Claro. un hijo se nos pierda. Yo creo que es peor el temor a que un hijo se nos pierda a que un hijo muera. Yo creo que está por encima y yo creo que por eso no es casual que Brenda Navarro abra ese filón del temor de las madres para hablar de esta situación. Yo todavía tengo pesadillas, pesadillas en las que mis hijos se pierden y los busco y no los encuentro y para mí es un indicativo y es un sueño a repetición. Yo no sé, ¿hacemos encuesta, madres? ¿Ustedes también tienen ese temor? O sea, el temor de la pérdida de un hijo les ha tocado alguna vez? Sí, claro. Sí, sí. Sí, yo sí. Pero yo creo que no solamente las madres, yo pienso que la mujer en sí tiene ese sentido de protección de los menores, de los niños. Yo no he tenido hijos directamente biológicos, pero tengo muchas sobrinas y sobrinos que cuando eran pequeños yo siempre era muy protectora con ellos y siempre estaba súper atenta de que no se me perdieran. Porque eso es un pánico, además una doble responsabilidad, porque no eran necesariamente mi responsabilidad, pero en ese momento eran mi responsabilidad doble de mi familia y de mí. Entonces yo pienso que eso va en el vientre de la mujer, eso va en el vientre de la Mira, mujer, la protección de la especie. pues acá no tenemos sino a José como para preguntarle, José, ¿tú también tenías esa pesadilla como padre? Más que pesadilla, eh, digamos, sí he vivido como experiencias de pérdidas momentáneas de los hijos o del hijo en particular, y eso es una sensación muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, o sea, es un tema, uy, desesperante. Entonces sí, digamos que a veces hay el temor, ¿no? No tanto una pesadilla, pero sí hay el temor a la pérdida de los hijos y eso genera angustia. Ahí está, ahí está. Bueno, nos vamos con Lilia. Hola Lilia, buenas noches. Ay, muy buenas noches. Ay, no, yo siento una gratitud grande, gratitud por Brenda, por poner ese tema aquí. Y sobre todo, escuchando cada una de las voces, es que precisamente nos identificamos plenamente. Gloria Nao acaba de hablar de la angustia y eso fue lo que yo sentí. Yo tuve que comenzar varias veces a leer y yo me pasó algo curioso. Lo leía y decía, no, yo no puedo seguir. Y me acordé de mi nieto, tiene 5 años y siempre dice, mejor comencemos desde el inicio. Y yo tenía que comenzar desde el inicio. Iba como en la página 5 pero me tenía que devolver. Llegué un día a la página 10 y volví a comenzar. Pero después tuve que parar. Tuve que parar, fue obligado a parar y paré
Y no he seguido, llevo 3, 4 días sin leerlo. A lo último dije, no, voy a esperar a ver qué pasa hoy y leeré de nuevo. Me impactó muchísimo los epígrafes. Ay, no. Ay, los epígrafes para mí no. Los leía, los releía y es que Wislavia Szymborska, ay, a mí me llega al alma, me llega al alma. He compartido mucho esta semana de poesía y de Szymborska porque es, ay, no, es que de verdad lo lleva uno a la profundidad. Y decía, oye, pero tan especial llegar ese momento y en cada capítulo colocarlo allí, ay, es bellísimo, es bellísimo. Realmente sí, yo tuve que parar y paré. Hay una frase, esta cuando empieza, respira, respira, yo cada vez decía, bueno, respira, respira, ¿qué nos está diciendo? Ay, ahora me perdí. Aquí creo que es. Ah, sí, perdón. No todo el tiempo dan ganas de llorar. Incluso hay ocasiones en las que sonríes sin darte cuenta o te echas carcajadas en la mente. Eso es lo más peligroso, carcajearse sin voluntad, porque son las alegrías las que más agujerean el pecho y los pulmones. Y por eso hay que repetirse, respira, respira. Y cada vez que yo leía respira, respira, ahí me quedaba. Una olla de presión que se mueve unos milímetros para que el vapor queme. El vapor quema. Parece que no, porque no es fuego, porque no es sólido, pero quema y así son las risas mentales. Un vapor que cuando sale quema y se expande. Y odias, odias reír a pesar de ti. Ay, realmente es muy profundo, muy profundo. No, y ay, exige una atención súper especial para saber exactamente de qué personaje está hablando y por qué lo está diciendo. No, muy, muy, muy bello, muy profundo que hay que leer con calma, con calma. Y el reto, pues, continuar leyéndolo a pesar de, porque tuve mis pesadillas. El de la pérdida la tuve en la primera lectura, inmediatamente una pesadilla grande. No, gracias, gracias. A ti, Lilia. Pero en la segunda, la angustia en la segunda, perdona que me tomo la palabra, en la segunda no es la pérdida, sino es como en la segunda historia, en la segunda mujer, es la incapacidad de ella misma para reflexionar que es un objeto de violencia, que es que ella misma ayuda a se automaltrata, permitiendo una cantidad de cosas. Es como un masoquismo pero exacerbado, ¿sí? Mm, Es otro tipo de angustia. En la primera es el miedo a la pérdida, pero en la segunda es como el saber que es incapaz de reflexionar y de ujú. tomar alternativas. Hay una, como lectora sentía estar presenciando una autoflagelación de parte de la madre de Daniel, ¿no? Ah, Porque ella llega, además, utiliza toda esta estructura de contradicción de esta madre que por un lado dice, no merecía a Daniel porque quise matarlo aún en mi vientre, ¿sí? Pero no merecía a Daniel porque a la vez permití que naciera, ¿sí? Pero después dice, pido un día más a la vida y a la vez imploro uno menos. Entonces es increíble la flagelación, lo que hace la culpa y cómo esta mujer se desangra delante de los ojos del lector, ¿no? Es una cosa increíble, además porque está el otro punto de parte de la mamá de Daniel, está Frank, está Nagore, está su suegra, que es un personaje que sostiene el látigo, que sostiene una forma de disminución de esta mujer, y por el otro lado está Vladimir. Entonces, esta mujer
Esta mujer está absolutamente sola a pesar de tener este contexto familiar, pero a la vez es una castigadora de Nagore, ¿no? Entonces es muy singular y por el otro lado está la mamá de Leonel, que tiene a Rafael, que tiene a su suegra, que es una mujer permisiva de la violencia, tiene a su madre que a la vez es víctima y a la vez es accionaria de violencia, ¿no? Tiene a unas primas que son unos coros que le dice, estás gorda, te ves mal. Y entonces es increíble este tejido que resulta una noria y resulta una noria tanto para un personaje como para el otro. Pero ¿qué tal estos personajes masculinos? ¿Qué piensan ustedes de Frank, que es como también puesto, tan políticamente correcto, tan inmóvil? ¿Y qué opinan de Rafael? ¿Qué pasó con esos personajes masculinos? Lilia, ¿tienes manito alzada? ¿Vas a hablar? No, 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 gracias, gracias, no. Ya. ¿Qué pasó con esos personajes masculinos? ¿Conocen? ¿Les resultó una cosa como extraña o conocen personajes masculinos con estas características? En el segundo señor, el papá del niño autista, de Leonel, es Ujú. un señor Rafael. de Ya. Rafael, perdón, que considera que es como que considera que como que el problema de la crianza y el problema del cuidado del niño no le compete a él. Incluso ah, que incluso es muy, muy demasiado ofensivo, maltratador, verbalmente, psicológicamente, físicamente con la mujer, pero la mujer recibe ese castigo y lo acepta, Mm. como que y lo justifica también, que es como parte de la psiquis de la mujer maltratada, ¿no? Pero también eh, como ella es, que uno se preguntaría también, ¿cómo es que se llaman familia? ¿Qué es una familia? Una familia es la pareja que tiene hijos y que luego los abandona a su suerte, porque el padre tampoco se interesa por el hijo. O sea, él considera que la mujer es bruta porque no sabe criar al hijo o no sabe entender que el hijo está llorando, pero él no hace nada. O sea, es un hombre indiferente a la responsabilidad de la paternidad, pero terriblemente maltratador, ¿sí? No tiene capacidad de reflexión tampoco. El primero es más, no sé, le dejaría como a otra compañera que hable, o a otro compañero. Yo termino ahí. Gracias, Gladys. ¿Qué opinan de Frank? ¿Qué opinan de Rafael? Esa relación de ese mundo, ese universo de personajes de lo masculino. ¿Será que Yo pienso los hijos que son problema de las eh, mujeres? Jimena. en parte la relación de Frank con la esposa, por un lado son dos culturas diferentes, ¿no? A pesar de que ambos son hispanos y pueden tener este tipo de comunicación. Ah, tú lo mencionaste inicialmente, él es un tipo eh, políticamente correcto. Él se guía por la historia de lo que ha sido España y cómo él se ha considerado un hombre de vanguardia. Pero eh, yo pienso que por la vida y la relación que él ha tenido con la madre, ah, él desconoce a la mujer, ¿cierto? Y más cuando hay una mujer eh,
más exigente de lo que ella quiere, de lo que ella siente, de lo que ella quiere que sentir con él. Am, y es difícil ese tipo de relación porque es como si no hubiera comunicación. Am, pero, pero él no es agresor físicamente, pero es agresor, en cierta forma es un poco indiferente. Entonces eso es otro tipo de agresión, indiferente a lo que la mujer le puede estar eh, pidiendo. Am, y fuera de eso, a nivel como casi tradicional, él es el tío de Magore, entonces él se hace cargo de la niña, sin ni siquiera consultar con las fotos. Entonces es como una cuestión impositiva de lo que es la familia, ¿cierto? Y eso quizás lo resiente la esposa. Y además que es durante su época de embarazo, donde hay más emociones, más reacciones, y más aún cuando ella también está cuestionando su embarazo. Entonces, ese es un elemento crítico en ese aspecto de la relación de la pareja y la diferencia de culturas y la diferencia de ambiente, ¿cierto? Valores de qué es la familia. A pesar de que uno dice, pues sí, lo más lógico es de que ellos se hicieran cargo de Magore, él no tuvo en cuenta cómo hacer ese proceso, simplemente lo asumió y es que eso era lo más lógico que se tenía que hacer. Entonces, pues Frank está en ese espectro del hombre cuadriculado, de cierta forma. Las cosas tienen que ser de esta manera. Mientras que Rafael es un, mejor dicho, muestra otra cultura, ¿no? Y es otra cultura que es cercana a la cultura latinoamericana. Entonces, genera más reacción en nosotras porque es la situación de la mujer en nuestro territorio. Y, y es violenta. O sea, las relaciones sexuales que ellos tienen es violenta. La forma como él la controla, de que usted no me puede, una escena simple como tráiganos cerveza y ella dice, no, usted trae su cerveza. Y él que se hiere porque lo hizo al frente de otra gente y va y le da, la golpea por el hecho y le, gen- y la amenaza en, en que ella debe obedecer lo que él le dice. Entonces son estos factores que uno dice hasta dónde la mujer da, ¿cierto? Hasta dónde ella considera que ese es el ideal de matrimonio. Y el ideal de matrimonio, porque además es el medio ambiente que ella no quiere demostrar otra cosa diferente que una mujer casada con familia y es esa imagen de la familia. Entonces es tremendo esas relaciones de ellos. Gracias, Jimena. Para terminar, nos vamos con José Antonio. Sí, frente a la pregunta de estas dos figuras masculinas, creo que son dos figuras o dos realidades de una misma moneda. Es decir, son maneras de maltrato y a veces de sumisión o de aceptación de ese maltrato. En uno más pasivo, al estilo de Fran, en uno más agresivo, al estilo de Rafael, pero son dos maneras de maltratar a la mujer que me parecen muy violentos y que también en alguno de las voces femeninas casi que dispuesta a aceptar casi que ese maltrato a cambio de tener un hijo, de poder quedar en embarazo en algún momento y de no perder a Rafael en el otro caso, ¿cierto? De no perder a Rafael en el intento de poder crear esa unidad de familia. Entonces, yo creo que son maneras muy sutiles de presentar la autora
esas evidencias de maltrato en una sociedad, por así llamarlo, más de clase, y el maltrato físico también, que es igual de fuerte como el otro en una sociedad con mucha precariedad económica. Ay, yo creo que vamos a tener mucho para hablar en el cierre de esta comunidad lectora el próximo 16 de diciembre. Nos vamos a enfrentar a ese final. Vamos a ver qué pasa con ese niño, qué pasa con estas dos madres, qué pasa con con esos universos planteados por Brenda Navarro en Casas Vacías. Vamos a tener además la posibilidad de ver qué sustrato, qué nos tocó, qué hilo de creación pudo para cada una de ustedes, para cada uno de ustedes como lectores, esta lectura con que cerramos el octavo ciclo de Comunidad Lectora de 2024. Sé que ese día son tutainas, ese día comienzan ¿cómo se llaman? Novena. Las novenas, pero bueno, ojalá podamos regalarnos este rinconcito dedicado a las lecturas compartidas. Yo quiero agradecerles a todos, a todas quienes han participado. Sé que son temas difíciles, que son temas tabú, que es increíble. El año pasado estuvimos con el tema de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, con la brutalidad de la guerra, pero así de frente. Y este año, casualmente, hemos tenido el tema de la maternidad, el de ser madres y el de ser hijas realmente puestos en la mesa. Entonces, bueno, los tiempos también traen sus propios temas, sus propias afugias, sus propias urgencias y vemos cómo el tema de la maternidad no lo plantean estas jóvenes escritoras como un tema fundamental para ser pensado, para ser replanteado. El tema de la relación también con los hombres es un tema que está ahí, de las emociones eróticas y de las relaciones de tipo romántico. Entonces, bueno, nos vamos para el 16 de diciembre. Espero muy pronto tenerles la propuesta para el próximo año, para comenzar en enero. Les voy a dejar también una serie una serie de recomendaciones de documentales, de películas, de plataformas para estas vacaciones de diciembre. Y no me quiero ir sin recomendarles en cartelera en este momento, estimados señores, la encuentran en Cine Colombia y la van a encontrar en cines alternativos. No dejen de verla. Es una película de Patricia Castañeda, una película de factura colombiana que cuenta la lucha de Esperanza Arboleda como abogada y de otras mujeres sufragistas en 1957 en medio de ese deseo profundo y de esa lucha tan fundamental que ahora nos da la posibilidad de ejercer ciudadanía en Colombia, el derecho a elegir, a ser elegidas y todo el pulso social que se dio para que esto fuera posible. Estimados señores en cine, vayan a verlos. Estuvimos en cine y el día del estreno fuimos 6 personas en Bogotá. Yo creo que hay que aprovechar y a la vez también aportar, apoyar a este tipo de historias que traen luz a la oscuridad de la historia oficial en donde muy pocas personas, yo no lo sabía quién era Esperanza Arboleda y creo que es muy importante conocer a esas mujeres que hicieron posible el voto, el ejercicio ciudadano en Colombia para nosotras, para que pudiéramos ¿Esperanza qué dijiste? Arboleda. Muy Gracias. bueno. Como siempre, pan y poesía en sus mesas, que vengan buenas lecturas, que Mira, vengan, gracias, buenas que, noches. que, que venga además una temporada muy linda, independientemente de la religión que seamos. Yo creo que
que la natividad del niño Dios es esto y todo la historia alrededor del pesebre es una historia que yo creo que nos tiene que sacar de toda la avalancha de consumo que trae este tiempo y que nos podamos centrar en eso, en todavía celebrar que venga un niño a la vida, ¿no? Muchas gracias. Que tengan Gracias. unas felices velitas, que sus casas estén encendidas con mucha luz, que venga la unión familiar, que venga la abundancia de la cosecha de todo este tiempo. Muchas, muchas gracias, Pani Barichara Poesía. disfrutando. Que sigas en Barichara disfrutando. Todavía, todavía. Besos, besos, abrazos y nos vemos Abrazos. Hasta en el luego. Buenas mes de noches, diciembre. buenas Buenas noches. noches. Gracias, Feliz, gracias. Chao, Gracias. 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 feliz noche y gracias. Abrazos, gracias, gracias. Gracias.